bienvenido a la semana 3 de Conectados a Él. Bueno, justamente esta semana nos toca un tema muy de cerca a todos nosotros, abarca prácticamente a todas las edades. Por ejemplo, el tema de estar hiperconectados. ¿Qué significa esto de estar hiperconectados? Justamente como dice la palabra hiper, es sobreconectados. Entendemos que en este tiempo de pandemia lo que se ha hecho es dar un énfasis mayor a todo lo que sea redes sociales, sea Facebook, WhatsApp, Instagram. Bueno, todos estamos conectados las 24 horas prácticamente del día, y si no silenciamos o apagamos internet de noche, nos siguen llegando algunos mensajes hasta las 2 de la mañana, como me ha sucedido, de alumnos que me mandan los trabajos a las 3 de la mañana, por ejemplo. No podríamos descansar. Pero bueno, lo que nosotros queríamos enfatizar es una de las problemáticas de la iglesia hoy en día, es justamente esta, la de estar hiperconectados, pero no a la fuente principal. ¿Y qué quiere decir esto? Es de que nosotros tenemos una variedad de recursos impresionantes para poder acceder a canciones, prédicas, hasta podemos hacer estudios bíblicos, un montón de cosas que nos da acceso a internet, ¿sí? Y la gente se ha volcado a eso de tal forma que ha descuidado en cierto aspecto su relación con Dios, el tema de la palabra de Dios, el personalizar esa relación con Dios, no a través de lo que alguien le diga, sino esa relación de decir, voy a leer la Biblia, voy a ver lo que dice la Biblia. Esto es un problema, porque sabemos que en los últimos tiempos, dice la palabra, que se amontonarán muchas personas, ¿sí?, para poder y tendrán comezón para oír la palabra de Dios, y muchos de nosotros, aún los escogidos, seremos engañados por vientos de doctrinas que son falsos. Entonces, esto tenemos que tener cuidado, especialmente las nuevas generaciones que están surgiendo, ¿sí? En realidad, una de las cosas que Dios en un punto de la historia les dice y les reclama al pueblo de Dios es que habían dejado la fuente de agua viva y habían cavado para sí cisternas rotas. ¿Qué es esto? La cisterna rota era como un lugar donde había agua, ¿sí?, un pozo de agua, pero al estar rota no podía encapsular el agua, no podía contener el agua. Por lo tanto, el agua se iba. ¿Y qué pasaba con las personas? Se quedaban con sed. Es como un pozo donde no puedo adquirir lo que necesito de agua. Entonces, eso es lo que está pasando en este tiempo. Estamos cavando cisternas rotas, ¿sí? ¿En qué sentido? Que muchas veces descuidamos nuestra relación personal, revelación personal de Dios a mi vida con respecto a algunas cosas. Es más fácil buscar el link, dice, ay, ¿cómo será esto acerca de, no sé, qué opina alguien, por decir, Dante Gebel de noviazgo? Tac, prendo, ¿no? Y ahí tengo una serie de cosas antes que decir, Señor, yo necesito tener intimidad con vos, necesito saber qué es lo que vos querés sobre mi vida, qué es lo que me hace falta en este tiempo. Por eso, el estar hiperconectados, que no es a la fuente de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, puede tener sus riesgos. Bueno, ¿por qué acudir a la fuente de agua viva? Esta semana justamente me encontré con Ezequiel 47, donde describe una situación donde Ezequiel empieza a ver un río y un ángel le manda a que él tiene que ir cada vez más profundamente en ese río. Muchas veces se ve esto como si fuera una experiencia
de lo que pasa con el creyente en cuanto a la presencia de Dios. Se ha tomado esto como referencia muchas veces. Y bueno, lo importante es que, ¿por qué esta agua viva se necesita directamente de Dios? Si prestamos atención justamente cuando inicia el pasaje, dice que estas aguas salían del templo de Dios. O sea, que tomando referencia en el Antiguo Testamento, que donde estaba la presencia de Dios era justamente en el templo, estas aguas salían del templo de Dios. Significa que estas aguas salían de la presencia de Dios, era la presencia de Dios mismo. Y bueno, va describiendo una situación que puede llegar a parecerse mucho a nuestra situación como creyentes. Al comienzo de nuestra etapa de empezar esta relación con Dios, en cuanto yo me abro a Dios y Dios me va revelando cada vez cosas mayores. Si prestamos atención, el ángel invita a Ezequiel a meterse al río. Pero lo que vemos es que Ezequiel no se mete en una o dos pisadas a la profundidad del río, si prestamos atención, ¿sí? Ezequiel tuvo que primero haber caminado una distancia de unos 450 metros, el agua le llegaba hasta los tobillos. El ángel lo mandó hasta otros 450 metros para que le llegara después a la rodilla. Después otros 450 metros a la cintura y otros 450 metros para que el río directamente no pueda manejarlo él, sino que se tuvo que dejar llevar por el fluir del río, de la correntada del río. Y es así nuestra relación con Dios. Eso es la aventura que Dios nos propone. ¿Cuál es la aventura? Que cuanto más nos adentramos a tener experiencias con Él, no es algo de un día para el otro. Por eso nos cuesta tanto, pero tanto, no depender de otras cosas que ya están procesadas y hechas. Entonces, si prestamos atención, es que vamos en profundidad cada vez mayor, pero el llegar de una etapa a la otra se tuvo que haber recorrido una distancia bastante larga. Hay muchos que pueden llegar a correr, ¿vieron como los chicos que van a un río y están acostumbrados al río, van de lleno y corren adentro y saben dónde largarse? Bueno, hay creyentes que son así, ellos fluyen y dicen, yo ahora me tiro a la presencia de Dios, así voy corriendo, enseguida llego y me meto en las profundidades. Pero eso ocurre después de un tiempo. Los creyentes nuevos muchas veces estamos como a la orilla. No hay cosa peor que ir a un río, por ejemplo, y empezar a meterse de a poquito. Empezar, el agua está fría, que me da impresión, no es lo mismo ir corriendo que entrar de a poquito. Esto es exactamente lo que pasa en nuestra relación con Dios, el adentrarnos de a poco en la presencia de Dios. Cuanto más me sumerjo en la presencia de Dios, mayor revelación voy a tener de Él. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo de esto. ¿Da miedo? Sí, da miedo, da incertidumbre, genera inseguridad. Muchas veces no sabemos si Dios nos va a hablar o no nos va a hablar. Nos acercamos con dudas, nos acercamos a veces tristes, apagados. Pero el estar en la presencia de Dios, empezar a recorrer ese río para adentrarme en las profundidades del Espíritu, es una aventura que vale la pena. Por eso no debemos suplantar esa experiencia de mi vida personal, de mi relación personal con Dios, con cosas que se me son regaladas, porque es totalmente diferente. Los versículos 9, 10 y 11 de Ezequiel 47 justamente dan las características que produce este río. Las aguas de este río tienen ciertas características que haya algo vital en ellas. En realidad, cuando llega a cierto punto, el agua se vuelve sumamente saludable. Y si nosotros nos hacemos referencia a nuestra vida, a nuestra relación personal con Dios,
podemos decir que al adentrarnos en la presencia de Dios, es justamente lo mismo que pasa con nosotros. Primero dice el versículo 9 que las aguas dan vida. Todo aquel ser vivo que entre en las aguas recibirá vida, vivirá, se vivificará. Y nosotros sabemos que al entrarnos en la presencia de Dios, cuando tenemos una relación personal con Dios, sabemos de que tenemos una relación personal con Jesucristo. Jesucristo dijo de sí mismo que Él es la verdad, el camino y la vida. Pero además, Él nos prometió una vida sobreabundante, una vida en abundancia, no cualquier tipo de vida. Esa es una característica de aquellos que se animan a entrar aún cada vez más a la presencia de Dios. Otra característica de este río era que había muchísimos peces. Se dice de que la cantidad de peces que había era similar a la cantidad del mar grande, de la abundancia de peces. ¿Qué quiere decir con esto? Es que no nos faltará el sustento, el alimento. Y sabemos que Jesús se refirió a sí mismo como el pan de vida. Entonces, cuando nos adentramos en la presencia de Dios, sabemos y tenemos la certeza de que no nos va a faltar el sustento. Pero no estoy hablando simplemente a nivel económico, porque también el obedecer la palabra y conocer la palabra nos trae también distintos beneficios también al practicar la palabra, sino también un sentido espiritual, el sentido en que no vamos a tener más hambre, que no vamos a tener más sed. Y otra cosa que genera este río es justamente la limpieza, la sanidad. Una de las características que tenía también este río era que podíamos ser productivos. Si el versículo 10 habla de que esta agua ayudaba a que toda la región sea productiva. Cuando vos entrás en la presencia de Dios y empezás a relacionarte con Él, no te queda más que ser productivo, hacer lo que Dios te mandó, porque vos empezás a descubrir quién sos, empezás a descubrir su llamado y empezás a ir en pos de ese llamado y por lo tanto empezás a ser sumamente productivo. Otra característica eran las hojas de los árboles. Dice que no caían, que daban sanidad, eran medicinales, ¿sí? Y que había mucho fruto en esos árboles. Y que cada fruto maduraba según su estación. O sea, que alrededor del río había un montón de árboles con muchas propiedades. Eso es lo que hace justamente la presencia de Dios. La presencia de Dios hace de que tu fruto no muera, que los frutos del Espíritu Santo cada día se hagan mayor y más grandes en tu vida. Y además que la hoja, o sea, que tenían estas características medicinales, ¿sí? Traiga salud a tu vida, salud espiritual, salud emocional, hasta en algunos casos salud física. ¿Por qué no? Porque todas las cosas son posibles cuando entramos en la presencia de Dios. En realidad, el estar en la presencia de Dios es tan beneficioso y todos aquellos que somos hijos de Dios tenemos este acceso porque sabemos que por medio de Jesucristo Él abrió ese camino libre al trono de la gracia de Dios, al trono de la misma presencia de Dios. Nos invita a comer en su mesa. Es una aventura y realmente una bendición muy grande que nosotros como seres humanos podamos tener estos beneficios, estos privilegios, diría, de ser hijos de Dios. Tenemos este privilegio único de tener una relación única con nuestro Dios. Lo que verdaderamente debemos hacer nosotros es estar hiperconectados, pero al agua viva, a nuestro Dios. No dejar que las cosas nos lleven puestos, ni las circunstancias, ni lo que nosotros vemos en los medios, sino que verdaderamente al estar direccionado por Dios, podemos saber
qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que quiere en este tiempo para la iglesia. Así que los animo que puedan estar esta semana reflexionando sobre qué es estar hiperconectado y cuáles son también, vamos a ver, las consecuencias de vivir en un mundo donde podemos estar hiperconectados. Las cosas buenas, pero también las cosas que no son productivas ni buenas para nosotros. Bueno, que Dios los bendiga, que tengan una muy buena semana.